El sol se desvanecía tras las montañas, cuando todo cambió para siempre. Una niña de apenas 12 años estaba a punto de descubrir que un simple acto de compasión la convertiría en la hija elegida de una tribu entera. Itzel había bajado al río como cada tarde, buscando agua entre las rocas húmedas. Sus pies descalzos conocían cada piedra del sendero, cada curva del cauce. Era una huérfana que había aprendido a sobrevivir en los márgenes de la civilización, invisible para la mayoría, tolerada pero nunca verdaderamente aceptada por los aldeanos de Tlaxcala. Pero ese atardecer, algo brilló entre las sombras. Un hombre yacía inmóvil junto a las rocas, su respiración entrecortada, una herida profunda manchando de rojo su costado. Las plumas de quetzal de su tocado estaban empapadas en sangre y su escudo de obsidiana yacía destrozado a su lado. Era claramente un guerrero mexica, enemigo tradicional de su pueblo. Cualquier otra persona habría huido, cualquier otra persona habría dejado que muriera. Pero Itzel no era cualquier otra persona. Sin pensarlo, rasgó un pedazo de su humilde huipil y presionó la herida para detener el sangrado. El guerrero abrió los ojos brevemente, mirándola con una mezcla de sorpresa y gratitud antes de volver a perder la conciencia. En ese momento, algo despertó en el corazón de la niña. Una fuerza que no sabía que poseía. La decisión fue instintiva. Cortó ramas para improvisar una camilla. Utilizó su rebozo para atar todo junto. Con una determinación que parecía imposible para su pequeño cuerpo, comenzó a arrastrarlo hacia la aldea. El camino era largo y empinado, sus músculos le gritaban dolor, pero ella continuó paso a paso, sin detenerse. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias increíbles que van a tocarte el corazón de la misma manera. La luna había aparecido cuando finalmente llegó a las afueras de Tlaxcala. Los guardianes la vieron llegar, sudorosa y exhausta, cargando a un guerrero que claramente no era de su pueblo. Los ancianos se reunieron rápidamente, reconociendo los símbolos en la armadura. Era Mexica, tradicionalmente su enemigo. Algunos sugirieron dejarlo morir, otros propusieron entregarlo como prisionero. Pero la curandera del pueblo, una anciana sabia llamada Citlali, se acercó a examinar al herido. «Esta niña lo salvó», murmuró mientras limpiaba la herida. «Los dioses han puesto este guerrero en su camino por una razón». Itzel permaneció junto al lecho del guerrero durante toda la noche. No sabía por qué había arriesgado tanto por un desconocido, pero algo le decía que su destino estaba conectado con el de este hombre. Mientras las estrellas brillaban sobre Tlaxcala, ella velaba su sueño, sin saber que su acto de compasión cambiaría para siempre el curso de su vida. 3 días después, Tlahuizcalpantecutli abrió los ojos. El guerrero mexica despertó desorientado, su mirada recorriendo la habitación extraña donde se encontraba. El dolor en su costado le recordó inmediatamente lo ocurrido, la emboscada en el cañón, la traición de sus propios hombres, la desesperada huida que lo había llevado casi hasta la muerte. Sus ojos se posaron en la pequeña figura que dormía sentada junto a su lecho. Itzel había pasado cada momento cuidándolo, trayéndole agua, cambiándole los vendajes, alimentándolo con caldos que ella misma preparaba. «Niña», murmuró con voz ronca. Itzel despertó al instante, sus ojos brillando con alivio al verlo consciente. «Pensé que morirías», le dijo simplemente, sin dramatismo. Los ancianos decían que era imposible que sobrevivieras con una herida así. Durante los siguientes días, mientras se recuperaba, el guerrero comenzó a entender la verdadera naturaleza de su salvadora. Los aldeanos le contaron la historia de Itzel, cómo había aparecido años atrás, una niña perdida sin familia ni tribu, cómo había sobrevivido en los márgenes de la sociedad. «Es especial», le confió Citlali mientras cambiaba sus vendajes.
Tiene algo que los demás no comprenden, una conexión con las fuerzas que rigen nuestro mundo. El guerrero comenzó a observar a Itzel más detenidamente. Notó cómo los animales se acercaban a ella sin miedo, cómo las plantas parecían crecer más verdes donde ella caminaba, cómo su simple presencia traía calma incluso a los más agitados. Era como si la naturaleza misma la hubiera elegido. Una noche, mientras ella le contaba sobre las estrellas y sus significados, el guerrero tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Mi verdadero nombre es Milintika», le confesó durante su 10ª noche en el pueblo. «Y no soy solamente un guerrero común, soy el heredero de Coatepec, una de las ciudades más importantes del Imperio Mexica». Itzel lo miraba con atención mientras él hablaba, sin mostrar sorpresa por la revelación. Era como si de alguna manera ya hubiera intuido que había algo especial en el hombre que había salvado. «Mi hermano Yaotl conspiró contra mí», continuó Milintika. «Envenenó la mente de mis propios soldados, prometiéndoles oro y poder si me eliminaban durante nuestra expedición. La emboscada en el cañón fue su obra. Pensó que había logrado su objetivo, pero tú apareciste». Las llamas del pequeño fuego danzaban entre ellos mientras él relataba su historia. Itzel había traído hierbas aromáticas que llenaban la habitación con un aroma tranquilizador. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó ella finalmente. Milintika se incorporó con dificultad, su mirada intensa fija en los ojos de la niña. «Porque he decidido llevarte conmigo. Cuando esté completamente recuperado, regresaré a Coatepec para reclamar lo que es mío, y quiero que vengas como mi hija adoptiva». El silencio que siguió fue profundo. Itzel había pasado toda su vida siendo nadie, perteneciendo a ningún lugar. La oferta de Milintika era más de lo que jamás había soñado. «Los mexicas no aceptarán fácilmente a una extraña», murmuró ella. «Eso ya no importa», respondió Milintika con firmeza. «Tú me salvaste cuando nadie más lo habría hecho. Has demostrado un valor y una compasión que muchos guerreros veteranos no poseen. Y no vas a creer lo que pasó cuando llegaron a Coatepec. Si quieres saber cómo esta niña huérfana se convirtió en realeza, dale like a este video y suscríbete, porque la historia se pone aún más increíble». 2 semanas después, cuando Milintika hubo recuperado suficiente fuerza, comenzaron los preparativos para el viaje. Los habitantes de Tlaxcala observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión cómo la niña huérfana que siempre había vivido en los márgenes se preparaba para partir hacia el corazón del Imperio Mexica. Citlali había trabajado día y noche preparando medicinas y amuletos para el viaje. «El camino a Coatepec está lleno de peligros», le advirtió a Itzel mientras le entregaba un pequeño saquito de hierbas curativas. «No solo los naturales, sino también los humanos. Los enemigos de Milintika no han desaparecido». Al amanecer, Milintika e Itzel partieron de Tlaxcala. Llevaban provisiones básicas y algunas armas que los aldeanos les habían proporcionado. Los primeros días del viaje transcurrieron en relativa calma, atravesando valles fértiles y subiendo por senderos montañosos. Milintika aprovechaba las largas horas de caminata para enseñar a Itzel sobre la cultura mexica, sus costumbres, su historia. «En Coatepec tendrás que aprender rápidamente», le explicaba mientras descansaban junto a un arroyo. «La corte es un lugar complejo, lleno de intrigas y alianzas cambiantes». El 5.º día del viaje fueron atacados. 3 bandidos surgieron de entre los matorrales, claramente esperándolos. Era obvio que alguien había filtrado información sobre su ruta. «¡El traidor vive!», gritó uno de ellos mientras se abalanzaba sobre Milintika con una lanza. Lo que siguió fue una batalla feroz pero breve. A pesar de sus heridas aún no completamente sanadas, Milintika demostró por qué era considerado uno de los mejores guerreros mexicas. Pero fue Itzel quien sorprendió a todos.
Cuando uno de los atacantes se dirigió hacia ella, la niña no huyó. En cambio, utilizó una técnica de combate que parecía haber aprendido de la nada, desarmando al bandido con movimientos que fluyeron como si los hubiera practicado durante años. Cuando todo terminó, Milintika la miró con una nueva comprensión. ¿Dónde aprendiste a pelear así? Itzel se encogió de hombros, tan sorprendida como él. No lo sé, simplemente sabía qué hacer. La ciudad de Coatepec apareció ante sus ojos como un espejismo dorado en el valle. Sus pirámides escalonadas se alzaban hacia el cielo. Sus templos brillaban bajo el sol del mediodía, y el murmullo de miles de habitantes llegaba hasta ellos como el sonido de un río distante. Itzel nunca había visto nada tan impresionante. Los canales que llevaban agua fresca corrían entre los edificios como arterias de plata, y los jardines colgantes llenaban el aire con aromas de flores exóticas. «Es hermosa», murmuró, sin poder disimular su asombro. Mientras se acercaban a las puertas principales, un grupo de guerreros se dirigió hacia ellos. A la cabeza marchaba un hombre alto y corpulento que compartía algunos rasgos físicos con Milintika. Sus ojos, sin embargo, eran fríos como obsidiana. «Hermano», dijo Yaotl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verte con vida. Los reportes decían que habías muerto en una emboscada». «Los reportes estaban equivocados», respondió Milintika con calma. «Como puedes ver, he regresado a reclamar mi lugar legítimo». La mirada de Yaotl se posó entonces en Itzel. «¿Y esta niña, una nueva mascota que recogiste en el camino?» Antes de que Milintika pudiera responder, sucedió algo extraordinario. Los guerreros que acompañaban a Yaotl comenzaron a murmurar entre ellos, señalando a Itzel con expresiones de asombro. Uno de los más ancianos se adelantó, sus ojos fijos en la niña. «Las marcas», susurró. «Tiene las marcas de la elegida». Itzel no entendía de qué hablaban, pero notó cómo todos la observaban con una mezcla de reverencia y temor. El anciano guerrero se acercó más. En su frente, en sus manos, los símbolos que solo aparecen en tiempos de gran cambio. Yaotl entrecerró los ojos, estudiando a Itzel con nueva atención. Lo que vio lo hizo retroceder un paso. Efectivamente, había marcas sutiles en la piel de la niña, tan tenues que solo eran visibles bajo cierta luz, pero inconfundiblemente presentes. «Imposible», murmuró, «es solo una huérfana». «Los dioses no distinguen entre príncipes y huérfanos», respondió el guerrero anciano. «La profecía habla de una niña sin linaje que llegará desde las tierras del norte, marcada por los dioses, para cambiar el destino de nuestro pueblo». Esa noche, Coatepec se llenó de una energía extraña. La noticia del regreso de Milintika, y más importante aún, de la llegada de la niña marcada, se extendió por la ciudad como fuego en hierba seca. Los sacerdotes se reunieron en el templo principal para consultar los códices antiguos. Itzel fue alojada en una habitación del palacio, que era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado antes. Las paredes estaban decoradas con murales que contaban historias de dioses y héroes, y su cama estaba cubierta con mantas tejidas con hilos de oro. Milintika llegó a verla cuando la luna estaba en lo alto. «Mañana habrá una ceremonia», le explicó. «Los sacerdotes quieren examinar las marcas más detenidamente. Si confirman lo que creen, tu estatus aquí cambiará completamente». El amanecer llegó acompañado de tambores y caracolas. Toda la ciudad se había reunido en la gran plaza frente al templo principal. Itzel, vestida con ropas ceremoniales, se dirigió hacia el altar acompañada por Milintika y los sacerdotes más antiguos. El sumo sacerdote, un hombre venerable llamado Tlacaelel, la esperaba con los brazos extendidos. «Acércate, niña», dijo con voz que resonó por toda la plaza. «Deja que la luz del amanecer revele la verdad». Mientras los primeros rayos del sol tocaban su rostro,
Las marcas en la piel de Itzel comenzaron a brillar con una luz suave, pero inconfundible. Un murmullo de asombro se elevó de la multitud. Los símbolos se hicieron más visibles. El glifo del viento en su frente, el signo del agua en sus manos, la representación de la tierra en sus hombros. «Es ella», gritó alguien entre la multitud. «La elegida de los dioses ha llegado». Tlacaelel alzó sus brazos al cielo. «Los dioses han hablado. Esta niña, que llegó sin nombre y sin linaje, ha sido marcada para guiarnos en los tiempos que vienen. Según la antigua tradición, debe ser adoptada como hija de nuestra más noble casa». Milintika se adelantó. «Yo la reclamo como mi hija», declaró con voz fuerte. «Ella me salvó la vida, y ahora entiendo que los dioses la pusieron en mi camino con un propósito». Tlacaelel se acercó a Itzel y le colocó una diadema de jade en la cabeza. «Por el poder que me otorgan los dioses y las tradiciones de nuestros ancestros, te declaro hija legítima de esta ciudad». Los meses que siguieron transformaron completamente la vida en Coatepec. Itzel, ahora conocida como Itzpapalotl, en honor a la diosa mariposa, se adaptó a su nuevo rol con una gracia que sorprendió incluso a los más escépticos. Sus consejos, siempre dados con humildad, pero llenos de sabiduría natural, comenzaron a influir en las decisiones más importantes de la ciudad. Cada vez que surgían conflictos entre las diferentes casas nobles, ella mediaba con una ecuanimidad que dejaba a todos satisfechos. Cuando las cosechas se vieron amenazadas por una sequía, sus conocimientos sobre agricultura natural, adquiridos durante sus años de supervivencia solitaria, salvaron las plantaciones. Una tarde, mientras Itzpapalotl enseñaba a un grupo de niños huérfanos en los jardines del palacio, Milintika se acercó a ella con una expresión pensativa. «¿Alguna vez te arrepientes de haber salvado a aquel guerrero herido junto al río?», le preguntó. Itzpapalotl sonrió, esa sonrisa que ahora iluminaba no solo su rostro, sino toda la ciudad. «Nunca», respondió sin vacilar. «Ese momento cambió mi vida, pero más importante aún, me enseñó que a veces los actos más pequeños de compasión pueden cambiar el destino de toda una civilización. Esta historia me tocó profundamente el corazón y espero que a ti también. Si te emocionó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque tenemos muchas más historias como esta que van a inspirarte y emocionarte. Tu apoyo significa todo para nosotros». Esa noche, durante la festividad que celebraba el primer aniversario de su llegada, Itzpapalotl se dirigió a la multitud reunida en la gran plaza. Su voz, aunque joven, llevaba una autoridad que provenía no del poder, sino de la sabiduría. «Hace un año era una huérfana sin nombre, perdida en los senderos del mundo», comenzó. «Hoy soy vuestra hija, no por sangre, sino por elección, no por linaje, sino por amor. Esto me ha enseñado que la verdadera nobleza no viene de dónde nacemos, sino de cómo elegimos vivir». La multitud escuchaba en silencio absoluto, capturada por sus palabras. «He aprendido que lo más valioso que podemos reclamar no son tronos ni títulos, sino la capacidad de amar, de proteger, de guiar a otros hacia la luz». Los vítores que siguieron se escucharon hasta las montañas distantes. En ese momento, todos supieron que Coatepec había encontrado no solo una nueva hija, sino una nueva esperanza. Y así fue como una niña huérfana, que un día decidió salvar la vida de un extraño junto a un río, se convirtió en la hija elegida de toda una tribu. Su historia nos recuerda que los actos más pequeños de bondad pueden crear los cambios más grandes, y que el verdadero valor no se mide por el linaje, sino por el tamaño de nuestro corazón.